Soy Carlos Herrera. Tengo 71 años y durante 16 años sostuve económicamente a mi hijo y su familia sin que jamás lo descubrieran. Todo cambió el día que mi nuera me insultó frente a todos los vecinos, llamándome viejo aprovechado que vive de nosotros. Esa misma tarde vendí la vivienda donde habitaban y los dejé sin techo. Pero esta historia tiene más capas de las que puedes imaginar. Visualiza la situación. Era un martes por la tarde. Estaba podando los rosales en mi jardín cuando escuché voces alteradas provenientes de la casa contigua, donde residía mi hijo Mauricio, con su esposa Patricia y mis 2 nietas. Gritos que expresaban palabras que nunca imaginé oír de labios de mi propia nuera. «No soporto más a tu padre», vociferaba Patricia con un tono que se oía hasta la esquina. «Ese viejo vividor que se alimenta de nuestros recursos como una sanguijuela. Estoy cansada de sus aires de propietario». Me paralicé con las tijeras de podar en la mano. Vividor, sanguijuela. Esas expresiones salían de la boca de la mujer que durante 16 años había disfrutado de mi mesa, utilizado mis servicios, habitado en una vivienda que yo financiaba mensualmente sin que ella jamás se enterara. Pero antes de relatarte lo que ocurrió después, debo explicarte cómo llegué a esta situación tan degradante. Porque todo comenzó hace mucho tiempo, cuando aún creía que asistir en silencio era lo apropiado, cuando pensaba que ser un buen progenitor significaba sacrificarse sin esperar gratitud. Escucha atentamente esta historia y al final dime qué habrías hecho tú en mi situación. Y cuéntame también desde qué ciudad me lees, porque esta experiencia puede sucederle a cualquier padre en cualquier rincón del planeta. Todo se inició hace 21 años, cuando Mauricio se graduó como técnico en informática. Estaba tan orgulloso de mi muchacho. Había laborado como soldador toda mi existencia para costear sus estudios. Me levantaba a las 4:30 de la madrugada. Me acostaba pasada la medianoche. Pero contemplar a mi hijo con su diploma en las manos compensaba cada hora adicional, cada sábado perdido. Cuando se tituló, Mauricio consiguió empleo en una compañía de tecnología. No percibía mucho, pero era un inicio. Comenzó una relación con Patricia, una joven que había conocido en la academia. Inicialmente parecía buena persona, cortés, amable conmigo. Siempre me saludaba con consideración. «Don Carlos», me expresaba, «qué alegría verlo. Mauricio me cuenta tantas cosas sobre usted. Me trataba correctamente. Me incluía en las pláticas cuando visitaban mi hogar. Pensé que había encontrado una buena nuera». Cuando decidieron contraer matrimonio, Mauricio vino a conversar conmigo. «Papá», me expresó, «deseamos realizar una celebración hermosa, pero no disponemos de todo el dinero. ¿Podrías asistirnos?» Naturalmente que los asistí. Utilicé mis ahorros para financiarles el salón, la comida, incluso el vestido nupcial. Eran mis ahorros de toda la vida, pero era para la felicidad de mi hijo. «Papá, te lo reembolsaremos apenas nos estabilicemos», me prometió Mauricio. Le dije que no se preocupara, que era mi obsequio matrimonial. Pero en el fondo esperaba que al menos valoraran el sacrificio que estaba realizando. Después de la boda, alquilaron un apartamento pequeño. Mauricio ganaba poco, y Patricia trabajaba medio turno en una oficina. Vivían ajustados, pero pensé que era normal, que todos los matrimonios jóvenes atraviesan esa fase. Hasta que un día Mauricio me telefoneó desesperado. «Papá, nos atrasamos con el alquiler. El propietario nos va a desalojar. ¿Podrías prestarnos?» No era prestar, era regalar, porque ese dinero nunca regresó. Pero no podía ver a mi hijo en la calle. Esa fue la primera ocasión. Después vinieron muchas más.
¿Que se dañó el automóvil? ¿Que Patricia se enfermó y necesitaban dinero para el médico? ¿Que se quedaron sin empleo por unos meses? ¿Que deseaban cambiar el apartamento por uno más amplio? Siempre había una urgencia, siempre había una razón por la que necesitaban mi asistencia, y yo siempre les proporcionaba. Era mi único hijo. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarlo que se las arreglara solo? Había trabajado toda mi vida para darle un futuro mejor, y si ahora él necesitaba ayuda, yo se la iba a brindar. Cuando nació mi primera nieta, las cosas empeoraron. Patricia dejó de trabajar para cuidar a la bebé. Mauricio solo no podía mantener a toda la familia. Ahí fue cuando tomé la decisión que cambió todo. Una decisión que ellos nunca supieron que había tomado. Fui al banco y solicité un préstamo grande, de esos que te comprometen de por vida. Con ese dinero compré una casa en el vecindario donde ellos vivían. Una casa de 4 habitaciones con jardín, cochera, todo lo que una familia joven podía necesitar, pero la registré a mi nombre. Cuando les dije que había localizado una casa para ellos, se emocionaron muchísimo. «Papá, ¿cómo conseguiste una casa tan hermosa?» Y me preguntó Mauricio. «Es de un conocido que se muda al campo». Les mentí. «Me la deja por un alquiler muy económico, casi regalada». Se mudaron a esa casa creyendo que pagaban un alquiler simbólico a un supuesto conocido mío. Pero la realidad era que yo estaba pagando las cuotas del préstamo con mi pensión de soldador y con trabajos extras que realizaba los fines de semana. Trabajos que ellos nunca supieron que hacía. Mientras Mauricio se relajaba los domingos viendo televisión en su sala nueva, yo estaba soldando rejas en un taller improvisado en mi garaje para poder pagar las cuotas de esa casa. Mientras Patricia invitaba amigas a tomar té en su jardín, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana para hacer trabajos de carpintería o plomería. Pero lo hacía contento. Veía a mis nietas correr por ese jardín. Veía a mi hijo llegar del trabajo a una casa propia. Veía a mi nuera arreglando las flores del patio como si fuera la dueña. Y me sentía satisfecho. Pensaba que todo ese sacrificio valía la pena. Lo que no sabía era cómo había comenzado a hablar Patricia de mí cuando yo no estaba presente. Me enteré por mi vecina, doña Elena, que escuchaba las conversaciones del otro lado del muro. «Carlos», me dijo un día doña Elena, «no sé si debo contarte esto, pero tu nuera habla muy mal de ti cuando no estás». Me quedé helado. ¿Mal de mí? La mujer que vivía gratuitamente en una casa que yo pagaba hablaba mal de mí. ¿Qué dice doña Elena? Dice que eres un entrometido, que te metes demasiado en la vida de ellos, que Mauricio no puede tomar una decisión sin consultarte. Ayer la escuché decirle a una amiga por teléfono que eres un viejo chismoso que no los deja vivir en paz. Entrometido, chismoso. Yo que me mataba trabajando para pagarles la casa donde vivían. Yo que no dormía las noches calculando cómo iba a hacer para llegar a fin de mes con las cuotas del préstamo y mis propios gastos. Pero pensé que eran cosas de mujeres, que quizás Patricia estaba estresada con las niñas y se desahogaba diciendo cosas que no pensaba realmente. Decidí no darle importancia y seguir adelante con mi plan, darles una buena vida sin que ellos supieran el costo real. Cuando nació mi segunda nieta, las cosas se complicaron aún más. Más gastos, más necesidades, más solicitudes de ayuda. «Papá, necesitamos una cuna nueva». «Papá, los pañales están muy caros». «Papá, el pediatra particular es muy costoso, pero el de la obra social no nos gusta». Yo seguía dando. Seguía trabajando extra los fines de semana. Seguía negándome gustos para poder cubrir todos los gastos que ellos generaban. Mi casa
se empezó a deteriorar porque todo el dinero se iba para mantenerlos a ellos. La pintura descascarada, goteras en el techo, una heladera que funcionaba a medias. «Papá, ¿por qué no arreglas tu casa?», ni me preguntaba Mauricio cuando venía a visitarme. «Se ve muy deteriorada». Y yo le decía que no tenía prisa, que ya iba a tener tiempo más adelante. No le podía decir que no tenía dinero porque se lo estaba dando todo a él. Patricia empezó a cambiar conmigo. Ya no era la nuera educada y simpática de antes. Cuando yo iba a visitarlos, me recibía con cara de pocos amigos. «¡Ay, don Carlos, qué sorpresa!», me decía. Pero no era una sorpresa agradable. Era más bien como decir: «Otra vez este viejo molestando». Si yo llegaba a la hora del almuerzo, no me invitaba a quedarme. «Ah, don Carlos, nosotros ya comimos. Quizás la próxima vez avise antes de venir». Yo que pagaba la casa donde ella vivía, yo que les había pagado hasta la heladera de donde ella sacaba la comida, tenía que avisar antes de visitarlos, los domingos, cuando tradicionalmente las familias se reúnen. Ellos empezaron a tener siempre otros planes. «Papá, vamos a almorzar a lo de los padres de Patricia». Siempre a lo de los padres de Patricia. Los otros abuelos que no habían puesto ni un peso para ayudarlos eran los preferidos. «¿Y por qué no vienen de vez en cuando a casa?», les pregunté una vez. «Ay, don Carlos», me dijo Patricia, «es que su casa está un poco complicada. Las niñas se ensucian mucho y después es un problema limpiar la ropa». Mi casa estaba complicada porque todo mi tiempo y mi dinero se iban en mantener la de ellos. Mi casa se deterioraba porque yo priorizaba el bienestar de mi familia por sobre el mío propio. Un día escuché a Patricia hablando por teléfono con su madre. Yo estaba en el jardín arreglando una canilla que goteaba mientras ellos pensaban que me había ido. «No, mamá, el viejo de Mauricio es insoportable. Se cree el dueño de nuestras vidas. Ayer vino sin avisar y se quedó toda la tarde mirando televisión como si fuera su casa». Como si fuera su casa. Era mi casa, literalmente, legalmente era mi casa. Pero ella hablaba como si yo fuera un intruso. Además, siguió diciendo, «Vive como un indigente, pero siempre anda criticando cómo gastamos nosotros el dinero. El otro día me vio comprando ropa para las niñas y me dijo que estaba muy cara, como si él fuera quien paga». Yo era quien pagaba. Yo pagaba la casa, yo pagaba gran parte de los gastos. Yo me privaba de cosas para que ellos pudieran vivir bien, pero para ella yo era un viejo criticón que no entendía nada. La gota que rebalsó el vaso llegó hace 4 meses. Patricia organizó una reunión en su casa para el cumpleaños de mi nieta mayor. Invitó a toda su familia, a sus amigas, a los vecinos. Una fiesta grande en el jardín que yo pagaba, con comida que se compró con dinero que yo había dado. Cuando llegué a la fiesta, me recibió con una sonrisa forzada. «¡Ay, don Carlos, qué bueno que vino! Las niñas lo estaban esperando», pero me ubicó en una mesa apartada, lejos de la acción, como si fuera un invitado de segunda categoría. Durante la fiesta, escuché cómo Patricia les contaba a sus amigas sobre su casa, sobre sus planes de remodelación, sobre cómo habían conseguido un alquiler regalado. Hablaba como si todo fuera mérito de ella y Mauricio, como si hubieran tenido la suerte de encontrar un lugar barato. «Somos muy afortunados», le decía a una amiga. «Conseguimos esta casa por una ganga. El dueño es un viejo amigo del suegro que prácticamente nos la regaló». Una ganga, un regalo, mi sacrificio diario convertido en suerte casual. Pero lo peor vino después, cuando la mayoría de los invitados se habían ido. Escuché a Patricia hablando con su cuñada en la cocina. Yo estaba juntando los platos sucios para ayudar cuando las escuché. «La verdad», decía Patricia,
A veces me da vergüenza cuando viene el suegro. Mira cómo anda vestido. Mira cómo tiene las manos todas manchadas de grasa. Los hijos de mis amigas preguntan, ¿quién es ese señor tan desarreglado? Tenía las manos manchadas de grasa, porque todos los fines de semana trabajaba soldando para poder pagarle la casa donde ella daba fiestas. Andaba mal vestido porque me compraba una camisa cada 2 años para poder cubrir todos sus gastos. Y además, siguió diciendo, se cree con derecho a opinar sobre todo. El otro día me dijo que las niñas ven mucha televisión, como si él supiera algo de criar hijos modernos. Es de otra época, no entiende nada. Esa noche me fui de la fiesta con el corazón partido, no por lo que había dicho de mí, sino porque me di cuenta de que toda mi vida la había dedicado a gente que no solo no valoraba mi sacrificio, sino que se avergonzaba de mí. Llegué a mi casa deteriorada, a mi heladera medio vacía, a mi cama con las sábanas gastadas, y me senté a pensar, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué me estaba matando trabajando para gente que me despreciaba? Esa noche tomé una decisión que ellos nunca imaginaron que podía tomar. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente fui al banco y pedí todos los papeles de la casa. Quería ver exactamente cuánto había pagado durante todos estos años. ¿Cuánto me quedaba por pagar? Los números me impactaron. Había pagado casi el 85% de la casa. Después fui a ver a un tasador. Quería saber cuánto valía la propiedad en el mercado actual. La evaluación me sorprendió. La casa valía mucho más de lo que yo había pagado originalmente. La zona se había revalorizado, había crecido, se había puesto de moda. Con esa información fui a ver a un abogado, un hombre serio que me había recomendado un compañero del taller. Le conté toda la situación. Cómo había comprado la casa sin que mi familia supiera. Cómo la había estado pagando durante años, como ellos creían que era un alquiler. El abogado me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «Don Carlos», me dijo, «usted es el dueño legal de esa casa. Puede hacer con ella lo que quiera. Puede venderla, puede alquilarla a extraños, puede desalojar a su familia si quiere. Pero, doctor», le dije, «son mi hijo y mis nietas. No puedo echarlos así nomás». «Don Carlos», me respondió, «a veces la familia se aprovecha de uno justamente porque sabe que uno nunca va a tomar medidas drásticas. A veces hay que poner límites». Me fui de la oficina del abogado con una idea rondándome en la cabeza. Una idea que al principio me pareció terrible, pero que de a poco empezó a tomar forma. ¿Y si les demostraba de quién era realmente esa casa? ¿Y si dejaba de mantenerlos en secreto? Pasé 3 semanas dándole vueltas al asunto. 3 semanas observándolos, escuchándolos, viendo cómo seguían hablando de mí como si fuera una carga, un estorbo, un viejo que no entendía el mundo moderno. Mauricio nunca me defendía cuando Patricia hacía comentarios desagradables sobre mí. Se quedaba callado o hasta la secundaba. «Sí, mi papá es un poco anticuado», decía. «No entiende cómo son las cosas ahora. Anticuado. El hombre que les pagaba la casa era anticuado. El hombre que trabajaba los fines de semana para que ellos pudieran vivir bien era anticuado». La decisión final la tomé ese martes que te conté al principio, cuando escuché a Patricia gritarle a Mauricio en el jardín. «Ese viejo vividor que se alimenta de nuestros recursos como una sanguijuela». Viejo vividor, sanguijuela, alimentándose de sus recursos. En ese momento se me terminó la paciencia. En ese momento me di cuenta de que había sido un idiota durante 16 años. No salí de mi casa, no fui a discutir,
No fui a explicarles nada. Simplemente saqué mi teléfono y llamé al abogado. «Doctor», le dije, «quiero vender la casa hoy mismo». «Pero, don Carlos, ¿estás seguro? Es una decisión muy drástica». «Estoy seguro, doctor. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida». El abogado ya tenía todo preparado, porque habíamos hablado del tema varias veces. Había una inmobiliaria que manejaba ventas rápidas. Había compradores interesados en esa zona. Había toda una maquinaria lista para funcionar. «En 48 horas puedo tener la venta cerrada», me dijo. «Pero va a tener que notificar a su familia que tienen que desalojar». «De eso me encargo yo», le respondí. Esa tarde, mientras Patricia seguía gritando del otro lado del muro sobre el viejo Sanguijuela, yo firmé todos los papeles de venta. La casa donde ellos vivían. La casa que creían que era de un conocido mío que les cobraba alquiler regalado. Se vendía al mejor postor. El miércoles por la mañana llegó el escribano a la casa de ellos. Yo lo acompañé. Mauricio abrió la puerta con cara de sorpresa. «Papá, ¿qué pasa? ¿Quién es este señor?» «Soy el escribano Martínez», se presentó el hombre. «Vengo a notificar oficialmente que esta propiedad ha sido vendida. Los actuales ocupantes tienen 72 horas para desalojar». Mauricio se puso pálido. «Debe haber una confusión. Nosotros alquilamos esta casa. Tenemos contrato». «No, señor», dijo el escribano. «Esta casa pertenecía al señor Carlos Herrera, y él la vendió ayer. No existe ningún contrato de alquiler registrado». Patricia apareció desde adentro. «¿De qué hablan? ¿Qué es esto?» El escribano le extendió los papeles. «Señora, usted tiene 72 horas para desalojar esta propiedad. La casa fue vendida legalmente por su dueño». «¿Su dueño?» Patricia me miró como si me viera por primera vez. «Don Carlos, ¿usted es el dueño de esta casa?» «Sí, Patricia, soy el dueño desde hace 16 años. La compré para ustedes, la pagué con mi trabajo, y durante todo este tiempo ustedes creyeron que era de un conocido mío». Mauricio se desplomó en una silla. «Papá, no entiendo nada. ¿Vos compraste esta casa? ¿Por qué nunca nos dijiste?» «Porque quería ayudarlos sin que se sintieran obligados conmigo. Porque pensé que si sabían que yo la pagaba, se iban a sentir incómodos. ¡Qué equivocado estaba!». Patricia seguía leyendo los papeles con cara de incredulidad. «Pero, don Carlos, usted no puede vendernos la casa así. Nosotros vivimos acá. Las niñas van al colegio acá. No podemos irnos de un día para el otro. Patricia», le dije con una voz que ni yo sabía que tenía, «ayer te escuché gritarle a tu marido que yo era un viejo vividor, que me alimentaba de sus recursos, que era una sanguijuela. Así que decidí mostrarles de quién eran realmente los recursos». Se quedó muda. Por primera vez en años. Patricia se quedó sin palabras. Además, seguí diciendo, «La nueva propietaria me pidió específicamente que la casa quedara libre porque se muda el viernes». «¿La nueva propietaria?», preguntó Mauricio. «Sí, le vendí la casa a doña Elena, nuestra vecina. Ella escuchó todo lo que Patricia decía de mí y se ofreció a comprarla por un precio muy bueno». Doña Elena, que había sido testigo silencioso de todos los maltratos que yo había recibido, había juntado sus ahorros para comprar la casa. «Don Carlos», me había dicho, «usted no se merece que lo traten así. Yo le compro la casa y después vemos qué hacemos». Los días siguientes fueron un caos. Mauricio me llamaba cada 5 minutos. «Papá, tenemos que hablar. Esto es una locura. No podés hacer esto». Patricia, por primera vez en años, venía a mi casa a buscarme. Ya no era la nuera soberbia de antes. Ahora venía a rogar. «Don Carlos», me decía con lágrimas en los ojos, «perdóneme por lo que dije. Estaba estresada. No lo pensé. Usted sabe que lo respeto mucho». «Respeto.
la palabra que había estado esperando escuchar durante años y que llegaba solo cuando ya era demasiado tarde. Patricia, le respondí. Durante 16 años trabajé como un esclavo para que ustedes pudieran vivir bien. Durante 16 años me privé de cosas para que a ustedes no les faltara nada. Y durante 16 años ustedes me trataron como si fuera una carga. Pero, don Carlos, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, porque nunca se preocuparon por saber. Nunca se preguntaron cómo hacía yo para vivir con tan poco dinero. Nunca se preguntaron por qué mi casa se caía a pedazos mientras la de ustedes estaba impecable. No sé, buscar algo más barato, quizás un monoambiente. Con lo que gano no me alcanza para mantener a las niñas y pagar un departamento decente. Un monoambiente. Mi hijo, que había vivido 16 años en una casa de 4 habitaciones pagada por mí, ahora iba a terminar en un monoambiente. Mauricio, le dije, todo este tiempo yo te mantuve sin que lo supieras.